Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de Shabbat matutino, estudio matutino. Eh, en esta ocasión nos toca el estudio del capítulo 30 de Génesis. Les voy a pedir que me acompañen ahí sus Biblias, por favor. Y para tomar un poquito de contexto acerca de este capítulo, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 31 y antes vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Te alabamos, Padre eterno, porque gracias al sacrificio de Yeshua podemos entrar libremente al lugar santo y al lugar santísimo, a estar delante de ti, Padre eterno, y conocerte y saber tu palabra, Padre eterno. Te pedimos que este día nos sean reveladas las joyas de tu Torah, que podamos aplicarlas a nuestra vida, Padre. Gracias porque eres un Dios vivo, fuerte, celoso, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te amamos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Acompáñenme desde el versículo 31 del capítulo 29, por favor, para tomar contexto. Vamos a ver cómo es que las esposas de Jacob comienzan a darle hijos. Pero vamos a ver las circunstancias en las que ellas se ven envueltas. Obviamente ustedes van a tener que discernir cuál es la razón, por qué razón daban hijos, una daba hijos, la otra no. Después se da una circunstancia ahí un poco curiosa, pero también muy interesante, a partir del capítulo 30. Dice, versículo 31 del 29, y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí está el contexto general, aquí está el preámbulo. Esta diferencia generó una rivalidad entre estas dos mujeres, las esposas de Jacob. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz a 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Cuatro hijos. Y vimos las implicaciones de los nombres de estos 4 hijos, que en sí, en el nombre que ella les pone a estos 4 hijos, ella refleja este sentimiento de desprecio que ella estaba recibiendo, pero por un lado, pero por otro lado también una gratitud al Señor. Entonces, a pesar de que era despreciada, vemos que no era de amargura. No era una amargura lo que ella tenía, sino que sabía perfectamente, se sentía despreciada, pero por el hecho de tener hijos, para ella era una gran bendición, y en este sentido, la gratitud para el Señor. Y los nombres de estos 4 hijos representan esta situación. Y a partir del versículo del capítulo 30, vamos a ver que se da una circunstancia muy peculiar, porque continúa esta situación por parte de Raquel, que era estéril. Dice, viendo Raquel que no daba hijos, a Jacob tuvo envidia de su hermana.
Y bueno, aquí ya se da una circunstancia más complicada porque el tema de la envidia, pues obviamente que sí trae amargura al alma. A la persona que comienza a sentir envidia por lo que otras personas tienen, de manera general, lo que causa en la persona es un sentimiento de amargura y eso, a final de cuentas, es como un veneno que trae la misma persona, que poco a poco le hace, le hace cambiar de actitud, incluso genera, como es una actitud negativa, es un sentimiento negativo, trae como consecuencia que lo que haga, todo lo que quiera hacer, no prospera, pero por eso mismo. Eso hay algo que le está estorbando a la persona que siente envidia. Y de manera general, pues podemos haber conocido casos de gente que haya tenido envidia de lo que hacen otras personas, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera hay que a aprender también a discernirlo, porque puede ser que alguien tenga envidia de lo que otras personas tienen o hacen, pero eso es un sentimiento específico. Pero puede ser que una persona tenga el anhelo, el deseo de tener, de hacer o llegar a hacer o a llegar a tener lo que otras personas tienen, pero de manera sana. Entonces, se puede confundir ese aspecto. Hay un punto en el que ese sentimiento cambia. Cuando tú dices, ok, pues yo veo que esta persona tiene esto o hace aquello, yo quiero también hacer eso porque es bueno. Hasta ese momento tu corazón está sano y tu anhelo es válido, o sea, es correcto. Y entonces te esfuerzas por hacer lo propio y eso se vale, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás tomando de ejemplo quizás a otra persona de algo que hace bueno y tú lo quieres también hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del llamado, ¿no? El ministerio. Mucha gente quiere hacer lo que ven en otros y eso es muy bueno. De hecho, estamos llamados todos a eso. ¿En qué momento o en qué punto esto ya se convierte en un pecado? En el momento en que lo que tú quisieras hacer, no solamente lo quisieras para ti, lo que tú ves en otra persona, sino que rechazas que otra persona lo tenga. Lo rechazas. O sea, no ves bien o te gustaría que le fuera mal incluso a esa persona. Ese es el problema. Ahí ya estás en un punto en el que ya es un pecado y no solamente no es bueno, sino que ya comienza a afectarte a ti porque comienza a amargar tu alma. Tu condición cambia y entonces lo que quieras hacer no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque la base de esto que tú quieres hacer está enferma. Es como una planta. Una planta que ya viene afectada de raíz. Porque tiene animales, porque tiene, no sé, alguna infestación. Aunque la cambies de lugar, a donde la siembres, a donde la plantas, va a ser lo mismo, no va a ser sana porque no está purificada, no está limpia. Entonces el asunto es ese. Este tema que estamos viendo aquí y que vamos a comenzar a ver entre estas dos hermanas, surge un conflicto entre ellas, pero a raíz de la envidia de Raquel, no de Lea, fíjate, eso es lo más importante, sino de Raquel, que fue la mujer que en un momento dado de la que se enamoró Jacob. Entonces ya comienzas a darte cuenta aquí quién realmente pudiera ser
la que el Señor designó como esposa para Jacob. En fin, el asunto es que Jacob se enamoró de Raquel. Dice la escritura, dijo Jeremías, que el corazón es engañoso. Y bueno, eso es cierto. Pero por otro lado, también es cierto que cuando alguien se enamora, no le puedes decir que no. Dice que sintió envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Fíjense la expresión. O sea, esto significa que ya traía este sentimiento de amargura desde hace tiempo. Ya para haber hecho este reclamo a este nivel es porque Raquel ya estaba infestada de este pecado. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Pues claro, ¿en qué condición quería poner Raquel a Jacob, siendo un mortal? Y bueno, en ocasiones nos pasa así. Somos víctimas, los hombres, de los reclamos de nuestras señoras. Pero en este caso, pues Raquel se sobrepasó. ¿Por qué? Una vez que ya conocimos la vida de Rebeca, ¿sí?, la esposa de Isaac, en su tiempo, en que no pudo tener hijos, vemos una gran diferencia entre Rebeca y Raquel, ¿sí?, esta Raquel, esposa de Jacob, frente a su esterilidad. Las dos fueron estériles, ya que en el caso de Raquel, de Rebeca, junto con Isaac, ellos oraron. O sea, oraron. Dice la escritura que Isaac oró al Señor y el Señor le escuchó su ruego de ellos. Sin embargo, la actitud de Raquel fue determinada principalmente por la envidia que sentía por su hermana. Aquí está la diferencia radical. Y por el reclamo a Jacob, como si la esterilidad de Raquel dependiera de su esposo y no de Dios. Aquí nos encontramos con un aspecto bien delicado, bien delicado, porque si nos damos cuenta del reclamo de Raquel para Jacob, ella se está olvidando de que su condición tiene que ver con una potestad, con la potestad del Señor. El principio entonces que aprendemos respecto a la diferencia de actitudes que tuvieron Rebeca y Raquel es principalmente ser conscientes de que si sabemos que se trata de una bendición, entonces viene de lo alto, viene del Señor, lo que significa que solo puede ser producto de la voluntad de Dios. Esa es nuestra forma de pensar que deberíamos de tener. Una bendición siempre viene del Señor. Esto significa que cualquier cosa que hagamos en nuestras fuerzas, por el contrario, sin considerar el aspecto sobrenatural de Dios en nuestras vidas, pues puede traer consecuencias y no necesariamente será una bendición. Y lo vamos a ver precisamente. Entonces, fíjense, aquí viene lo grave, porque dijo Jacob: ¿yo soy acaso Dios? Aquí la pregunta de enojo que hace Jacob para Raquel, como que le está haciendo reaccionar. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo y contra quién realmente te estás enojando? No es conmigo. O sea, en la pregunta de Jacob, que es un reclamo, no es un reclamo, sino es una respuesta de enojo, le está diciendo: te estás enojando contra el Señor. La respuesta de Jacob en el contexto del reclamo de Raquel es una llamada de atención para todos los que podemos aprender de esta experiencia de ellos, para todos los que en algún momento en nuestras vidas hemos llegado a reclamar por cosas que solo están en el poder de Dios. Yo creo que todos hemos estado en un momento dado así, como en el caso específico de Raquel, el reclamo por no poder procrear. Y fíjense nada más, estamos hablando aquí en el caso específico de Raquel de un tema que tiene que ver con la vida. Procrear es vida, dar vida.
Y es una facultad exclusiva del Eterno, que le es conferida a la mujer. En ese sentido, en realidad, Raquel le reclamó a Dios porque ella sabía perfectamente que su esterilidad no dependía de Jacob. Y la segunda clave para determinar a quién en realidad le reclamó Raquel, que fue a Dios mismo, es que ella dijo que si no tenía hijos, se moriría. O sea, fíjate, no puedo dar vida, pues entonces me muero yo. Imagínate a qué grado ya de afectación de su mente y de su corazón y de su espíritu ya estaba Raquel. La expresión de Raquel rebasa el contexto natural de la capacidad del hombre o la mujer, porque ella estaba hablando de la vida o de la muerte y de la muerte. Y en este caso estaba representada por la esterilidad, que esterilidad es sin vida en su vientre. Por eso Dios no escuchó el reclamo de Raquel, al grado de que tuvo que darle a su sierva. Raquel le dio a su sierva Jacob para que tuviera hijos, pero de la sierva y no de sus entrañas. O sea, en el contexto cultural dice, igual que Sara, ok, te doy a mi sierva Agar, le dijo a Abraham, para que yo tenga hijos de ella. O sea, eran como si fueran hijos. Haz de cuenta, ponen la sierva a tener hijos, pero los adopta la señora, como si fueran de ella. Pero sabe que no son de ella, no son de sus entrañas. Entonces, imagínate. Y ella dijo, verso 3, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Se le quitó el enojo a Jacob. Se le quitó el enojo. Dices luego. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Fíjese la expresión de Raquel cuando tiene hijos su sierva y no ella. Dice, sí, va a ser como mi hijo, pero me está juzgando Dios. Ella estaba consciente de la situación por la que estaba pasando. De otra manera, ¿por qué dijo, me juzgó Dios? ¿Qué representa esta expresión? Como que me juzgó Dios en respecto de que sigue su esterilidad. Ella continuaba. Una mujer puede tener hijos y ella no. Ella continuaba, y su sierva, en este caso, ¿no? Pues de alguna manera, pues imagínate. Entonces, si está pobre mujer al ver esta situación y reconocer, ella estaba, pero aquí vamos a ver cómo es que está viendo que Dios la está juzgando, está reconociendo a grado de que sí le puso por nombre a su hijo, Dan, porque eso es lo que significa, él juzgó, pero vamos a ver cómo es que continúa esta circunstancia en Raquel. Verso 7. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, fíjate. Y llamó su nombre Neftalí. ¿Te das cuenta de la actitud? O sea, aquí tú te das cuenta que continuaba en la actitud negativa de envidia. La relación que guardan los nombres, estos dos nombres de los hijos de Raquel, que le dio su sierva, Bilha, respecto a la actitud de reclamo, en ese contexto de reclamo que tuvo por su esterilidad, tiene que ver con el juicio de Dios que ella sabía que estaba recibiendo por causa de su reclamo y por causa de la contienda o envidia en contra de su hermana. El nombre de Dan en el hebreo viene de la raíz dun, que significa juzgar o contender. Y el nombre Neftalí en el hebreo significa mi lucha. Y viene de la raíz del hebreo patal, que significa ser moralmente tortuoso o perverso.
Y es así como lo expresó ella. O sea, te das cuenta, entonces al ver el nombre de Neftalí, te das cuenta en qué sentido es como hace esta expresión. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Me he peleado con mi hermana y he vencido. La pregunta es, si es así, ¿por qué no le dio hijos Dios? Si es con Dios. O sea, en realidad, tú puedes entender esta expresión de Raquel como si estuviera luchando contra Dios por su conducta, por su actitud. En el concepto de los nombres tú te puedes dar cuenta. Verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. ¿Te das cuenta de la expresión de Lea, que es diferente? O sea, dejó de dar a luz, ya no podía dar a luz, y quiere darle más hijos a Jacob. Eso culturalmente era bueno. Culturalmente no estaba actuando mal, como por contienda. Pero vio la posibilidad de darle a su sierva a Jacob porque ya no podía tener más hijos, y sabiendo que serían como hijos de ella, pues así lo hace. Pero es diferente la actitud, y te vas a dar cuenta por el nombre, por los nombres que le pone, porque le da otro hijo. Y dijo Lea, y luego Zilpa le dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamo su nombre Aser. Aquí podemos observar diferencias radicales entre Raquel y Lea respecto al nombre en que les pusieron los nombres a sus hijos, ya que en el caso de Lea, sabiendo que se sentía ella despreciada, pone nombres a sus hijos, pero el significado que representan es la gratitud a Dios por su misericordia y bondad. ¿Sí? En el caso de Lea. Sin embargo, en el nombre de los hijos de Raquel, esto representa el reconocimiento de su pecado, por la falta de humildad que tuvo en la lucha por imponer su voluntad en algo que solo tiene la potestad del Todopoderoso, el Señor. Mientras que la promesa de Dios a Jacob estaba siendo manifiesta en los hijos de Lea. Es bien importante esto. O sea, la promesa de Dios estaba siendo manifiesta en los hijos que Dios le dio a Lea. En Raquel, por la manifestación de Dios, aún se mantenía oculta esta expresión, esta manifestación de Dios. Sí se iba a manifestar Dios en los hijos de Raquel, pero por el momento estaba oculta esta manifestación divina. ¿Por qué? Porque los hijos de Raquel hasta este momento no eran de sus entrañas, como el caso de José, hasta el momento que tuvo José, que fue el primer hijo de sus entrañas. Aún después de que Lea dejó de dar a luz, habiendo dado a Jacob su sierva Zilpa para que le diera hijos, los nombres que le puso, Gad y Aser, tienen un significado de ventura y dicha. Gad, por ejemplo, significa fortuna o ventura. De acuerdo al texto masoreta, siguiendo el Targum sirio, dice el texto así: ha venido buena fortuna. Así dice el texto. Y en el caso de Aser, pues significa feliz. ¿Te das cuenta que el sentimiento de Lea era totalmente distinto? De acuerdo a los acontecimientos narrados, entonces podríamos considerar que la esposa elegida por Dios para cumplir el propósito divino del plan de redención para Israel, efectivamente fue Lea, solo por ser fructífera. O sea, no solo por ser fructífera, en realidad no solo por eso, sino también por la actitud que tuvo a pesar de su rechazo.
el rechazo que ella tuvo por el mismo Jacob, no solamente de su hermana, sino por Jacob también. La mujer que en todo tiempo manifestó gratitud a Dios por los hijos que le dio fue Lea. Sin embargo, como en otros acontecimientos, igualmente en esta ocasión Dios usó las decisiones de los protagonistas, que en este caso son estas dos mujeres, que están decidiendo, en el caso de Raquel, decidiendo hacer las cosas de una manera. También eso, a pesar de que no es lo ideal, Dios también está usando eso para cumplir el propósito divino. Como el caso de Sara, que en su esterilidad le dio a Abraham a su sierva Agar para que le diera hijos. Y ¿cuál fue la consecuencia? Pues la decisión que tomó Sara le trajo dolor a ella misma, sufrimiento, y finalmente Abraham tuvo que echar a Agar de la casa con su hijo Ismael, a pesar de su dolor, porque le dolió a Abraham esto. Esto sucedió en Génesis 16 del 1 al 5. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham a su ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, es decir, a Sara. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta, ahí está el reclamo de la mujer otra vez, y mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Bueno, esto es lo que sucedió en el caso de Sara. Sin embargo, a pesar de todo, vemos más adelante que Dios le prometió a Abraham que en Ismael también sería una gran nación, y 12 príncipes saldrían de él. Así es de que bueno, eso es lo que aquí se está viendo, esta diferencia de actitudes entre Lea y Raquel. Verso 14 de Génesis 30. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, a su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido. Fíjense lo que responde Lea: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Es decir, Raquel le dijo: dame las mandrágoras, pero el asunto es ¿por qué? ¿Por qué era tan interesante o tan importante las mandrágoras para Raquel? La mandrágora es una planta muy común hoy en día en Palestina. Son aproximadamente del tamaño de la nuez moscada, de un fuerte y agradable aroma, y se utilizaba por los antiguos y hoy por los árabes como medio para promover tener hijos. Todavía actualmente es una planta que se utiliza para esto. Ahora bien, para el tiempo de Raquel, el uso de las mandrágoras se adjudicaba presumiblemente a prácticas de hechicería, prácticas ocultas, prácticas prohibidas por Dios. ¿Cuál es el contexto de esto, de este tema de las mandrágoras y esto que le pide Raquel a Lea? Porque estaba pequeño, Rubén, el hijo de Lea,
Fue al campo y trajo estas plantas. El asunto es que independientemente del aspecto medicinal, recordemos que las plantas tienen propiedades curativas, medicinales, de sanación. Hay una corriente muy fuerte hoy en día que es la herbolaria, que científicamente ya hay muchos productos hoy en día que se comercian incluso de manera natural acerca de las propiedades de todos estos de las hierbas, semillas, plantas, etcétera. Y resulta que en el caso de las mandrágoras tienen un antecedente histórico. El antecedente histórico realmente no es muy limpio, muy sano, que digamos. Tiene un antecedente oscuro. ¿Por qué? Porque realmente se dice que históricamente se ha usado para efectos, no para efectos, sino con propósitos de hechicería, de ocultismo. Independientemente de que si es o no cierto, eso yo no lo sé. Se usa para eso, según esto, en el Medio Oriente todavía se sigue usando entre los árabes para promover tener hijos. Probablemente sí, probablemente. El asunto es que tú no puedes, en este caso, en el caso específico de Rebeca y Lea, si tú te estás dando cuenta desde el capítulo anterior que el tema tiene que ver con los hijos y la envidia y esta situación que el caso de Raquel ya sabía, ya ella era consciente de que Dios la estaba juzgando, entonces ella misma sabía que ya no era una cuestión como que natural, estaba la intervención divina en esto. Entonces tú al leer este capítulo debes de percibir, debes de ser sensible a este aspecto. Porque si tú te vas por el aspecto de las propiedades de la planta, pues te quedaste muy por encimita del texto. Tienes que profundizar realmente. Por esa razón empezamos desde el capítulo anterior. Para que veamos realmente cuál es el contexto de esto. Les vamos a leer algo relacionado con esta planta de las mandrágoras y se van a dar cuenta qué interesante resulta. ¿Sí? ¿Ya? Uh-huh. Dice, las mandrágoras es un tipo de planta que en realidad pertenece a un género de 6 especies de plantas alucinógenas en la familia de las solanáceas, nativas de la región mediterránea y del Himalaya. Las plantas son particularmente conocidas por sus potentes raíces, que se asemejan algo a la forma humana, y tienen una larga historia de uso en prácticas religiosas y supersticiosas. Las plantas de mandrágora generalmente tienen un tallo corto que tiene un mechón de hojas ovaladas, a menudo dispuestas en una roseta basal. Las flores son solitarias con una corola en forma de campana de 5 pétalos. Van desde el color púrpura hasta el amarillo verdoso. El fruto es una baya carnosa de color anaranjado. Las plantas se caracterizan por una raíz larga y gruesa que a menudo se bifurca. Todas las partes de la planta contienen alcaloides tropanos y se consideran venenosas. Siempre ha sido una planta relacionada con lo místico y lo divino. De hecho, en la Edad Media se creía que las manos humanas no podían entrar en contacto con la planta y se pensaba que cuando se tiraba la mandrágora del suelo se escuchaba un grito que mataba o enloquecía a los que no se tapaban los oídos. Una vez que la planta era liberada de la tierra, se podía utilizar para fines benéficos como curar, inducir al amor, facilitar el embarazo y proporcionar un sueño relajante. La mandrágora todavía se usa ocasionalmente en medicina homeopática
y popular y tiene aplicaciones en la brujería moderna y las prácticas ocultas. Las propiedades de la mandrágora. Entre las principales propiedades de la mandrágora está la capacidad de inducir un estado similar al de la fase de sueño REM. Por lo tanto, gracias a algunos ingredientes activos que contiene la planta, tiene un poder narcótico y sedante, incluso contra la tos. Otras propiedades son la capacidad analgésica, por lo tanto tiene un efecto de reducción del dolor, por ejemplo en caso de cólicos intestinales o dolor de muelas, y según la antigua tradición médica también ofrece beneficios en la esfera sexual. De hecho, la mandrágora podría aumentar el deseo y el poder sexual, pero también sería útil para combatir los problemas de infertilidad. Por otro lado, se ha identificado ingredientes activos como la escopolamina, atropina y josiamina, usados en algunos medicamentos con dosis precisas, a diferencia de lo que sucedió en la antigüedad, cuando el uso de esta planta fue a discreción de quienes la manipularon. Sin embargo, debemos prestar mucha atención al uso de la mandrágora en fitoterapia, ya que es una planta extremadamente tóxica, de modo que bajo prescripción médica podemos usar la planta para tratar neuralgias, neuritis, parestesia, dolor de cuello y artrosis. Muchas son las leyendas acerca de esta planta, que además incluso se ha convertido en popular por ser mencionada en los libros de Harry Potter, pero al margen de la fantasía, podemos deciros que los antiguos hebreos creían que la mandrágora podía usarse para inducir la concepción. La Iglesia Católica, sin embargo, no vio el uso de esta planta con buenos ojos. De hecho, el juicio a Juana de Arco en 1431 fue acusada de portarla habitualmente. Ella lo negó, aunque en realidad no importaba, porque acabó siendo sentenciada. Bien, pues bueno, quisimos leerles esta información que detalla el tema de la leyenda, pero también los aspectos terapéuticos, ¿no? de la medicina, de medicinales relacionados con esta planta. Así es de que, ¿por qué quisimos leerles esto? Para que ustedes más o menos tengan la idea de lo que va a empezar a suceder aquí a partir de las mandrágoras, de esto que está requiriendo Raquel. Y fíjense cómo es que negocia. Se ponen a negociar al marido. Es decir, no hay problema, dámelas y en esta noche te presto a Jacob. Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hija. Final de cuentas, Raquel quería hacer algo interesante. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, el contexto tiene que ver precisamente el medio en que esta Raquel se desenvolvía. Es decir, un medio idólatra. Acompáñenme en sus Biblias más adelante a Génesis 31. Y vamos a leer del 17 al 35. ¿Sí puedes leer, por favor, hija? Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. El contexto de esto es que ya había decidido Jacob irse con sus esposas y con su ganado y con todo, porque Labán no le dejaba ir. Pero fíjense lo que sucede, fíjense lo que hace Raquel, pongamos atención en lo que hace Raquel. Sí. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob
Y había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, en un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en costumbre de las mujeres, con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Sigo? ¿Hasta qué versículo vas? En 35. Hasta el 35. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de la condición que estaba teniendo Raquel. Y ya nos podemos dar una idea un poquito más clara de cuál era su intención en realidad de las mandrágoras. Raquel insistía en hacer las cosas por su propia cuenta. No estaba reconociendo que la posibilidad que ella tenía era humillarse ante Dios y rogar y orar al Señor para que le diera hijos, como lo hizo en su momento Isaac para Rebeca. ¿Te acuerdas? Que fue que oró Isaac y el Señor le escuchó y tuvo hijo. El asunto es ese. Entonces, volvemos a Génesis 30. Y a partir del versículo 16 dice: cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Así directo: te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. O sea, y pues bueno, pobre Jacob, ¿no? Porque era como, pues así directamente le dijo: ya te negocias, así de que ven para acá. El asunto era ese, que a pesar de que estaba teniendo hijos Lea, Jacob la estaba despreciando, no estaba con ella, realmente estaba con Raquel, porque era la que amaba. Y lo que quería Lea era tener a su esposo con ella, que no la despreciara. Ese era el tema. Dice: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y fíjense lo que dice enseguida: y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo, a Jacob. ¿Y qué pasó con Raquel? ¿Qué pasó con las mandrágoras? O sea, te estás dando cuenta que el contexto realmente no es como que un accidente. Pues se me antojan las mandrágoras. Tenía que ver precisamente con este aspecto. En la condición de Raquel, que en un momento dado puede ser una condición que cualquiera de nosotros, en la que pudiéramos encontrarnos todos nosotros, erróneamente,
considerando que las cosas, lo que podríamos considerar una bendición para nosotros, la podríamos obtener por nuestras propias fuerzas y no por la bendición de Dios, por la voluntad de Dios. Tener hijos no es malo, por supuesto que es una bendición. Y lo que anhelaba Raquel era algo bueno, tener hijos. El problema era los medios. El problema era en qué estaba descansando, en qué descansaba su confianza de Raquel. No estaba en Dios, en su voluntad, en sus propias fuerzas, sino en sus propias fuerzas. Esto demuestra, o sea, a pesar de que Raquel alquiló a Jacob por las mandrágoras para que durmiera con Lea, aún con todo, Raquel no concibió hijos por haber usado esas mandrágoras, sino que fue Lea la que concibió otros 2 hijos varones y una hija. Esto significa que el supuesto efecto que esperaba Raquel en las mandrágoras para curar su infertilidad no surtió efectos. No importa, entonces ya no, el contexto ya aquí, en este pasaje, no es si la planta tiene este o aquel efecto, eso ya no importa, ya te estás dando cuenta tú que tiene que ver con la potestad divina sobre las personas. La dependencia de Dios. Así es, la dependencia de Dios o la dependencia en tus propias fuerzas. Esto demuestra de forma contundente que no es por nuestras fuerzas que obtendremos la bendición, una bendición de Dios, sino por su misericordia y su bondad. ¿Que tienes que poner por obra? Claro que sí. Tienes que poner en marcha lo que tengas que hacer, pero sin descansar en tus propias fuerzas, sin confiar absolutamente en tus propias fuerzas, de ninguna manera. Es la razón por la cual dice el texto literalmente, después de esto de las mandrágoras, y oyó Dios a Lea. Por eso dice así el texto. No dice que oyó el Señor a Raquel, porque Raquel continuó siendo estéril. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues por la secuencia de los nacimientos de los hijos de Jacob. Finalmente, en el caso de José, que es el primer hijo de las entrañas de Raquel, pues nace después, mucho después. Dice, y Lea, verso 18, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por ello llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. No fue la única hija de Jacob, Dina. Jacob tuvo más hijas, lo vemos más adelante. Pero efectivamente, en este caso específico, se menciona a Dina. Y se acordó Dios de Raquel, hasta entonces, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Pero para ese entonces quizás ya Raquel se había dado cuenta que las mandrágoras realmente no iban a cumplir su propósito. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme, Señor, otro hijo. Y eso es efectivamente lo que significa el nombre de José en hebreo, Yosef, que significa el que añada. Y bueno, esto es importante considerarlo porque José, ya vamos a ver más adelante, que en la dispersión
es decir, fuera de su familia, en tierra ajena en Egipto, tiene 2 hijos. Y uno de ellos es el que recibe por parte de Jacob la bendición de la muchedumbre. Lo vamos a ver más adelante. Es un tema bien, bien interesante. Pero bueno, aquí, hasta este momento, están ahí los hijos y el Señor retira la afrenta del juicio a Raquel por estar obrando de esta manera. Y bueno, pero fíjense cómo está la circunstancia de Raquel, que a pesar de esto, ella continuó muy allegada a los ídolos. Vemos de lo que acabamos de leer en el capítulo 31, Raquel estaba muy ligada a la idolatría y confiando aún todavía en los dioses ajenos y todo este tipo de cosas. Así es de que vemos que a pesar de que Dios te puede dar una bendición, puede ser bueno contigo, el corazón del hombre, de la mujer, al final de cuentas, llama a regresar al pecado. Y es ahí la lucha continua que todos tenemos, mantenernos en el buen camino. Verso 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Vemos una vez más que Labán no tenía planes para dejar ir a Jacob. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y yo he estado, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa, es decir, cuando yo empezaré a hacer lo mío, ¿no? Pues estaba sirviéndole a Jacob todo este tiempo. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Lo que está hablando aquí Jacob, está haciendo una separación, una diferencia entre las ovejas y las cabras que no eran muy comunes, las menos comunes. Dice, lo que salga así como medio raro, eso va a ser mi salario. Verso 33. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a recoger mi salario. Y todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto, es decir, lo que no le correspondería. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Pues claro, a Labán le convenía. Labán estaba abusando en realidad. La actitud de Labán era de abuso, porque él sabía que las cabras y las ovejas que estaba escogiendo como salario Jacob eran las más raras. Iba a ser poco. Y aquí continuamos viendo lo sobrenatural a partir de aquí. Verso 35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, eso lo hizo el propio Labán, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí, o sea, separó los rebaños para evitar que se juntaran.
y entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Bueno, según los historiadores, en este territorio de donde se encontraban, las cabras, como regla general, son negras o marrón oscuro, pero raramente son blancas o manchadas con blanco. Esto en el caso de las cabras. Y en el caso de las ovejas, en su mayoría son blancas y muy raramente negras o manchadas. Así que Jacob pidió como su salario una especie de ovejas moteadas, manchadas y negras, y todas las moteadas marcadas y blancas entre las cabras. Ajá. Es decir, que Jacob pidió como parte de su salario las cabras y las ovejas que no eran comunes, lo que demostraría ser justo, y no se aprovechó. Y por ello Labán aceptó sin reproches, dijo, no, pues no hay problema. Así la separación de las ovejas y las cabras para determinar el salario de Jacob sería por periodos determinados. ¿Sí? Labán iba a estar revisando todo esto periódicamente y él iba a ser testigo de que Jacob no estaría tomando de las ovejas que le corresponderían a Labán. Verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, y aquí está lo sobrenatural. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, y en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Es decir, iban a beber y estaban viendo estas varas. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán, estaba él separando. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Qué varas mágicas, ¿no? Lo que buscó Jacob al poner las varas, descubriendo lo blanco de ellas, poniéndolas en los abrevaderos, fue precisamente que el ganado que procreaba tuviera ovejas y cabras mayormente de color que no eran tan comunes, y que en consecuencia correspondía al salario de Jacob, con lo cual se hizo muy rico con el paso del tiempo. Imagínate qué interesante. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Imagínate todo el tiempo que estuvo trabajando así Jacob. Pues bueno, estuvo él a final de cuentas cumpliendo el trato que hizo con Labán. Acompáñenme a Génesis 28, un poquito más atrás, 18 al 21, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera, ¿te acuerdas? El momento en que durmió allí en Betel, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Aquí está cumpliéndose la profecía. Este voto que hizo Jacob ante Dios.
fue una promesa de él, un voto, pero Dios le cumple este voto, le bendice a Jacob, y en esta circunstancia en la que estuvo trabajando para Labán y determinando su salario de esta manera, es como el Señor le contesta. Y proféticamente se está cumpliendo este evento, esto que él anheló en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? La respuesta de Dios ante esta bendición que está teniendo Jacob es, efectivamente, como tú lo dijiste, yo soy tu Dios. La forma en que Jacob se enriqueció fue la consecuencia de la bendición de Dios. Y el castigo para Labán, por causa de su mal proceder, ya que, como se descubriría en el capítulo siguiente, como vamos a ver, Labán engañó en reiteradas ocasiones a Jacob, siempre con el propósito de engañar y beneficiarse a costa del servicio de Jacob. De manera que cuando sientas que hay alguna persona para la que trabajes, pues abuse de tu servicio, pues considera que lo único que tienes que hacer es trabajar con audacia e inteligencia, o sea, poniendo de tu parte lo propio, pero considerando que tu trabajo, tu esfuerzo y todo lo que emplees no está por encima de la voluntad de Dios. No es por tus propias fuerzas. Tienes que hacerlo todo confiando en que el Señor te va a prosperar, te va a guardar, te va a cuidar. ¿Sí? ¿Y esto en qué? En base a tu fidelidad. Así es de que, pues bueno, gran experiencia nos deja este capítulo, una gran enseñanza en relación a cómo es que los hijos de Israel, los hijos de Dios, el pueblo, tiene que pensar con relación a toda su vida, todo lo que hacemos, todo lo que anhelamos. Finalmente no es por nuestras fuerzas. Cuando menos nos demos cuenta, en realidad vamos a ver la respuesta, que la respuesta de Dios muchas veces incluso nos sobrepasa, nos rebasa a nosotros. Y de repente podemos pensar, bueno, ¿cómo es que he logrado esto? Finalmente, bueno, la respuesta es muy fácil si consideras que has recibido la bendición de Dios, que no has dependido, que lo que tú has logrado en determinado aspecto de tu vida, pues no ha dependido solamente de tu propio esfuerzo, sino que el Señor ha estado siempre ahí, cuidándote, guardándote, proveyéndote y prosperándote, por cuanto has sido fiel a sus mandamientos, a su voluntad. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu enseñanza, Señor, porque a través de tu palabra nos enseña las cosas que debemos aprender para nuestra propia vida, pero también las cosas que debemos rechazar, Señor. Gracias por la vida de todos los patriarcas y las matriarcas que en las circunstancias de sus vidas nos enseñan acerca de lo que no debemos hacer. Porque nosotros no estamos para juzgarles a ellos, Señor, porque ellos quizás actuaron en sus propias fuerzas, pero también recibieron enseñanza de parte tuya, Señor. La misma enseñanza que nosotros debemos tener. De manera que nosotros estamos agradecidos contigo, pero también agradecidos con los patriarcas, con todos los antepasados, Señor, que en todas estas circunstancias de sus vidas quedó registro para nuestra enseñanza. Permite que tengamos un corazón noble a fin de que todo lo que anhelemos, Señor, lo anhelemos, pero no solamente en nuestras propias fuerzas. Que no calculemos el cumplimiento de nuestros propósitos solamente en nuestra propia capacidad. Porque entonces nos estaríamos olvidando de lo más importante.
tu provisión que es la que nos bendice y es la que nos hace sentirnos más protegidos todo el tiempo, Señor. Sin importar cuánto nos proveas, ese no es el punto. El punto es saber que contamos con tu bendición, Señor, y con tu aprobación. Permítenos sentirnos satisfechos, a gusto con lo que nos das, y también, Señor, agradecidos con lo que no nos das, porque nadie mejor que tú sabes qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nos puede perjudicar. Por eso te damos gracias, Señor, por lo que nos das y también por lo que no nos das. En el nombre de Yeshua te damos gracias por esta bendición. Amén. Amén.